Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com. Verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias. Esta es OndaUNED.com y este es el mundo que soñamos, y este es el penúltimo programa de esta primera temporada del mundo que soñamos y el último que emitimos a las 11 de la mañana. Ya les vamos a estar contando al cierre de esta edición la sorpresa que tenemos para el día miércoles a las 2 de la tarde. Pero bueno, además hoy tenemos un invitado de lujo, de verdad. Y vamos a estar conversando porque uno de los temas que realmente están impactando al mundo y que están forzando a una reconversión que no está ocurriendo es la economía. Debemos repensar la economía en un mundo que está cambiando a un nivel vertiginoso como nunca antes lo había hecho. Y para conversar sobre ese tema le damos el pase a nuestra compañera productora de Onda UNED, Catalina Montenegro, que nos va a estar conversando sobre el tema de hoy y presentando al invitado que tenemos este día. Gracias, Sebas, y bienvenido, bienvenida a El Mundo que Soñamos. Economía basada en la innovación de los mercados. Hemos hablado ya de economía solidaria, de ecoeconomía, de trueque, de banca solidaria, de rédito social, pero suena como algo a veces imposible o difícil de lograr. Estamos viviendo momentos críticos y nuestra propuesta es generar valor, ver también esta crisis como una oportunidad. Pues la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino también tener trabajo, un techo digno, tener comida, tener paz y estar emocionalmente bien, pero requerimos para esto poner en primer lugar a la vida y luego pensar qué tipo de economía podríamos generar. Hemos trabajado muchísimo el tema del COVID-19 desde que salimos al aire, y en nuestro país ya vamos a cumplir 3 meses del primer diagnóstico de una persona con COVID-19. Hemos manejado de alguna manera el gran reto desde el punto de vista de la salud, y ahora tenemos que pensar cómo seguir manteniendo ese equilibrio para asegurar y garantizar la salud de toda la población costarricense, pero también cómo hacemos para garantizar los servicios básicos, la educación y la reactivación económica. Así que hoy nos acompaña el profesor de nuestra universidad, Jack Torres Leandro. Él es de la Escuela de Administración, pero también es candidato a doctor del programa Doctorado en Dirección de Empresas del TEC y tiene amplísima trayectoria y experiencia que les invito también a buscar en redes sociales y a tratar de leer algunas de las cosas que don Jack ha publicado y que está reflexionando. Él se encuentra cursando el último año y su línea de investigación es precisamente la innovación en las empresas intensivas y en el sector privado, pero también en el sector público. Vamos a concentrarnos entonces en la innovación, Jack, y te damos la bienvenida. Te lanzo nuestra primera pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuál debe ser el papel del gobierno en estos momentos para justamente fortalecer nuevas perspectivas y nuevas iniciativas para reactivar la economía? Bienvenido. Bueno, muy bien, muy buenos días, Catalina, Sebastián, a todos los de la UNED y a todos los que nos ven y nos verán. Sí, en efecto, vivimos momentos importantes en esta historia y que nos invita a salirnos del status quo y a romper esos paradigmas que nos han venido atando. El gobierno ha estado realizando una serie de acciones. No las voy a catalogar si buenas o malas porque vamos a salirnos de la parte de la sentencia, de la señalamiento. Aquí quisiera hoy proponer. El papel del gobierno ha venido inyectando un poco de dinero para las pequeñas y medianas empresas para que puedan volver a revitalizar sus operaciones. Sin embargo, si seguimos viendo los números y nos abocamos a lo que dice el Estado de la Nación, el 65% del parque empresarial sigue concentrándose en el GAM. Y si acaso un 2 o un 3% al PIB era contribuido por las regiones. Entonces aquí, ¿cuál debe ser el papel del gobierno puntualmente? Fomentar agencias de innovación territoriales, espacios donde las personas puedan encontrarse, puedan sumar sus recursos y capacidades. Esos recursos
que les llamamos conocimiento, que es único, que es raro, que es inimitable, y donde las ideas puedan confular y poder generar economías de escala. Hoy en día vemos cómo las economías basadas en el capitalismo ya han dejado de ser una razón en el mundo. Hay grandes autores que vienen diciendo que la economía tiene que crecer para salvaguardar las futuras generaciones. Pero aquí va a depender de la colaboración que puedan tener las regiones, tanto desde el gobierno local, que aquí es importante. Los gobiernos locales tienen que pasar de ser un ente transaccional a ser un ente estratégico enfocados en el desarrollo económico local, donde conociendo su realidad puedan unir una serie de actores en el entendido de que puedan sumar esfuerzos conjuntos para reactivar la economía. Nadie mejor que el propio habitante o el propio lugar donde yo resido conozco mejor mi demografía. La innovación tiene que cambiar de ser de un concepto lineal a ser algo exponencial, pero focalizado por región. Entonces, en este sentido, el papel del gobierno tiene que trascender. Tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, tenemos un INA que está regionalizado, tenemos un MEP que está regionalizado, tenemos una UNED que está regionalizada también. Entonces, ahí hay un espacio también para nuestra querida universidad y que pueda seguir impulsando, convergiendo con el gobierno local, estableciendo asociaciones de corte público-público o público-privadas para poder generar innovación. Y aquí voy a dejar un ejemplo. Es muy feo comparar, pero creo que los ejemplos son válidos. Elon Musk de Tesla Motors fomenta SpaceX con la NASA. La primera alianza público-privado donde vemos el primer cohete a partir de esa asociación que sí es posible. Y entonces aquí nos preguntamos, bueno, si en otras latitudes es posible, ¿por qué no nosotros lo hacemos realidad? Complejo, interesante a la vez, porque justamente emocionados veíamos el gran evento el día de ayer, pensando que el valor agregado de este evento tenía que ver con no desperdiciar todo este material utilizado para lanzar un cohete, sino poder reutilizarlo. Y fue muy emocionante cuando justamente vuelve a la base y piensa uno que están incorporadas como nuevas perspectivas desde el punto de vista de la responsabilidad empresarial en un país donde en este momento hay revueltas justamente por el tema del racismo y por no tener acceso a la salud como un derecho humano, ¿verdad? Casi que no, nunca antes vistas, a no ser que hablemos de cuando Martin Luther King estableció Sí. también los principios y los derechos de igualdad. Pero sigamos conversando entonces sobre esta propuesta de desarrollo territorial y cómo verías vos qué es una economía basada en la innovación de los mercados y cuál es el papel de las personas como principal eje de acción de esta economía. Sí, sin duda, las personas son fundamentales y aquí va a depender de nuestra capacidad para transformarnos, para reconvertirnos. Es un momento histórico para todos nosotros. El hecho de estrujarnos, de salirnos de ese status quo, pero también nuevas voces tienen que salir a flote, nuevos tipos de liderazgo y nuevas personas. Aquí el efecto tortuga, que le hemos llamado en muchos programas que he conducido y he intercambiado conocimiento, tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque las tortugas solo sacan la cabeza para comer y respirar. Los problemas los ven de largo. Y aquí hay que involucrarse en los problemas y ser parte de la solución. Entonces, específicamente, las personas juegan un papel trascendental. Y en las empresas, sin lugar a dudas, tenemos lo que son los campeones de la innovación, aquellas personas que logran romper paradigmas sociales, económicos, políticos y financieros, que tienen una capacidad de empuje tal que logran alcanzar los resultados esperados. Dentro de las organizaciones hay dos tipos de personalidades en el marco de la innovación. Uno, aquellos que son los creadores de la idea. Vos y yo podemos tener una idea formidable, pero nuestra personalidad nos inhibe para salir adelante dentro de la organización. Y entonces aquí viene la gestión del conocimiento. ¿Cómo puedo yo interactuar con una serie de personas de diferentes saberes que me robustezcan esa idea y con ello yo pueda liderarlas a salir adelante? Viene un tema importante también, la capacidad de las empresas para transformar sus modelos de negocio. Y aquí esto es
un detonante. ¿Por qué digo transformar su modelo de negocio? Nuevas necesidades han venido surgiendo. Yo siempre hago la analogía con mis estudiantes que, por ejemplo, los gimnasios cerraron y no hubo tanto desplome para las personas. Las mismas personas se dieron cuenta que podían hacer ejercicio en su casa. Entonces, un sector como por ejemplo las distribuidoras de equipos deportivos se vieron beneficiados. Inclusive hemos visto casos como por ejemplo la telemedicina, la telenutrición, la telepsicología. Todos estos seguimientos que se hacían presenciales ahora se logran hacer virtuales. ¿Pero de qué depende? De nuestra capacidad de adaptarnos al cambio. ¿Somos resilientes o no somos resilientes? ¿Queremos salir adelante o no queremos salir adelante? Hay una pobreza y una economía de la escasez. Los recursos en economía, como bien se dicen, son limitados. ¿Y qué haces con la limitación de los recursos? Tienes dos cosas. O transformarlos, o a partir de lo que tienes, ver cómo puedes evolucionar. Pero eso es una decisión como cuando uno se va a tirar de un bungee jumping y decir, voy a hacer un salto de fe, creer en mis propias capacidades para lograr trascender. Y así son las organizaciones. Vemos cómo hay algunas que han logrado diversificar su portafolio de servicios para mantener la operación y no han tenido que llegar a lo que yo llamo el descalabro y la inoperancia en términos de innovación, es decir, el cierre de sus operaciones. Una economía por sí sola no se basa solo en el gobierno, se basa en la capacidad que tenga el sector público con el sector privado para crear un ecosistema donde puedan trabajar mancomunadamente. Si no, pues cada quien velará por sus propios intereses. Y aquí retomo lo que han hablado en otras entregas. Los principios que están imbuidos en todas las constituciones del mundo. La solidaridad, la justicia, la igualdad. No por nada tenemos indicadores que nos miden el coeficiente de desigualdad, como lo es el índice de Gini, ¿verdad? Y la mayor desigualdad se encuentra en las regiones. Ahí es donde debemos empezar. Pero aquí viene un elemento que estamos dejando por fuera a nivel gubernamental y son políticas que impulsen salvaguardar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen la mayor conglomeración de personas hoy en día por la escasez de recursos. Entonces, en este sentido, ahí hay también un apoyo del gobierno que se puede trabajar de manera conjunta. Ya justamente cuando tocas el tema de los sectores y la necesidad de trabajar de manera vinculada o solidaria, justamente en contextos de crisis, lo que tiende a surgir son más bien desconfianzas y Sí, enfrentamientos, ¿verdad? correcto. Donde hay pocos recursos, entonces es, bueno, se utilizan los recursos del Estado para reactivar las empresas o seguimos fortaleciendo la institucionalidad pública que brinda los servicios, ¿verdad? Pero no es una cosa u otra, sino estás planteando realmente un abordaje más integral para esta reactivación económica. Se trata de un pensamiento no lineal, no dicotómico, no es o la empresa o el sector público o blanco o negro, ¿verdad? Así es. ¿Cómo podemos nosotros reconocer esta forma o esta propuesta de pensamiento exponencial? ¿Qué significa el pensamiento exponencial o de alguna manera el pensamiento más dialéctico, más complejo de la realidad, ¿verdad? Tal vez te damos el espacio para que nos expliques un poco. Gracias. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué significa el pensamiento exponencial? Parte de tres cosas muy sencillas. Observar, observar, observar. Su capacidad de dejar de lado lo que lo tiene anclado al pasado, su capacidad de mirar hacia el futuro, de soñar ese futuro y sobre todo de empoderarse y establecer una hoja de ruta hacia él. ¿Qué es lo que pasa? Que los latinoamericanos, y eso está escrito en muchas investigaciones científicas, estamos acostumbrados a ver el corto plazo, pero no vemos allá del mediano y el largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos parches a los momentos de la historia. Solucionamos aquí, solucionamos acá, porque hay otro que vendrá a liderar y le dará continuidad al trabajo. Pero muchas veces esa continuidad no se da y se parte de cero. Y entonces aquí hay hasta un cambio de mentalidad de la forma en cómo se está gerenciando el país
en términos económicos y más allá en términos sociales. Ya el primer poder de la República es el pueblo, que es el soberano, y tenemos que exigir un plan de continuidad de largo plazo. Ya no podemos quedarnos. La tecnología vino para quedarse. La transformación digital, el Banco Interamericano de Desarrollo lo decía muy bien, un mes antes de que llegara la pandemia. En Costa Rica, el 65% de los puestos iban a ser automatizables. Y estoy hablando de puestos profesionales. Llega la pandemia, lleva el COVID-19 y las empresas tienen que dar un giro radical a crear unos ecosistemas digitales que la operación, para hacerla más eficiente y más adaptable, tuvieron que decidir entre dejar un tipo X de persona y tomar la decisión o reubicarlos o dejarlos ir, lo cual eso es uno de los peores errores porque estás perdiendo valor para la organización. El despedir para un empresario tiene que entenderse como la destrucción de valor para su organización. ¿Por qué? Porque hay un cúmulo de años, hay un cúmulo de experiencia, hay un cúmulo de conocimiento. La tecnología, hay un libro que se llama muy bueno que se llama La falacia tecnológica. No es la tecnología primero sobre la persona, es la persona, es la que hace la tecnología, es la que le da esa funcionalidad. Entonces el conocimiento exponencial parte de rejuvenecer tus ideas, de reconfigurarlas y sobre todo de visualizar cómo crear nuevos productos y servicios. Y esto para la vida propia también. Bueno, justamente cuando retomamos el tema de la experiencia de lo cotidiano, ¿verdad? Donde planteas, y lo hablábamos antes de entrar a esta entrevista, de cómo se ha reconfigurado nuestro espacio laboral para algunas de las personas que tenemos el privilegio de tener conectividad, de tener equipo, acceso a equipo y de poder teletrabajar. El tema es cómo asegurar, ¿verdad? Que la mayor cantidad de personas pueda teletrabajar o teleestudiar en un país donde aún tenemos una brecha digital importante y en un país donde la brecha digital no solo se refiere a la poca conectividad o al, digamos, o al no acceso a computadoras, ¿verdad? Y a equipos tecnológicos, sino también a la alfabetización tecnológica, que tiene que ver con entender cómo funciona el software, que tiene que ver con poder sostener una Muy bien. transmisión como esta, por ejemplo, Ujú. sería imposible para una persona que paga el cobro por descarga, que desgraciadamente en nuestro país es una realidad para muchos. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir justamente porque se parte de esta desconfianza sobre el papel del Estado para asegurar esta inclusión de todos los sectores y para asegurar realmente la protección de la vida de la mayor cantidad de personas en nuestro país? Tenemos ejemplos a nivel mundial que son escalofriantes, donde el modelo de desarrollo ha sido un modelo de empresarial, un modelo de alguna manera neoliberal, si se puede catalogar, o donde la empresa ha tenido un papel preponderante, ¿verdad? Y la salud también ha estado mediada por eh, los sectores privados. Entonces, es un momento delicado, pero que nos permite tener una postura sólida y clara sobre cómo nos diferenciaremos como país para Mm. hacerle frente a las consecuencias de esta pandemia. Sí, y eso es interesantísimo. Y yo sigo viéndolo en el marco de solo oportunidades acá. ¿Por qué lo digo en el marco de oportunidades? Ya las empresas tienen que cambiar primero una mentalidad. La utilidad, la última línea en sus estados de resultados y en su balance general ya no puede ser el profit, la ganancia. Tiene que ser el balance con las personas. Y en este sentido, no por nada de la escuela harvariana se viene impulsando una teoría que se llama la teoría del valor compartido, que son de los profesores Michael Porter y John Kramer. Y ellos decían que si una empresa gana X capacidad de recursos y tiene instaladas operaciones en una demografía donde hay economía de la escasez, instauremos la capacidad de desarrollo económico local en dicho lugar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es muy sencillo. Nestlé en Colombia, en las zonas rurales y en las zonas marginales de los quintiles, por ejemplo, aquí se hablan los famosos quintiles de menor nivel económico, le dijeron, bueno, usted zona A, le vamos a poner la infraestructura para que nos produzca, sea parte de nuestra cadena de valor,
le doy toda la infraestructura, le doy todo el conocimiento, le doy todo, le cierro la brecha de alfabetización digital y sobre ello usted me paga un fee en una asociación a 200 años donde me va a garantizar a mí la producción, le voy a garantizar empleo y sobre ello le doy una fidelidad y comparto mi valor de adquisición. Si no son los que tienen miedo de adquirir, como bien lo decías, para recuperar la confianza. Entonces les tengo que brindar todos aquellos productos y servicios que les permita satisfacer sus necesidades hoy o inclusive aquellas que todavía no las han detectado, pero no son a precios estratosféricos, sino son a precios adquisibles. Ya dejemos de pensar, por ejemplo, en Zara, dejemos de pensar, por ejemplo, en empresas como Forever 21. Pensemos en la maquila que está aquí a la vuelta de mi casa. Pensemos que es de la misma calidad o inclusive el mismo valor, solo que es una marca costarricense. Costa Rica tiene que cambiar su mentalidad de ser una maquila para el mundo, porque aquí vienen y se hacen muchos centros de servicios, y creérnosla, así como se decretó el hub para la salud como un ente de innovación, de investigación y desarrollo, lo podemos trasladar a otros sectores. Y entonces creo que el poder generar esta simbiosis de las empresas privadas, darles valor a las demografías y crear un propio ecosistema que genere una cadena de valor y que le brinde servicios, es la solución inmediata para poder reactivar la economía. Y ojo bien, aquí no hemos hablado del papel del gobierno, porque todo el mundo habla de la reactivación económica, es la palabra de moda. En el plenario la gente grita, ¿cuál es la reactivación económica? ¿Cuál es? ¿Qué va a suceder? Y yo pregunto, ¿y qué está haciendo usted para que haya reactivación económica? Bueno, pues definitivamente da mucho para pensar lo que estás planteando. Algunos sectores han visto con preocupación la desresponsabilización, digamos, de los empresarios en el sentido de acogerse a medidas que les han permitido despedir a una gran cantidad de sus colaboradores sin ninguna responsabilidad, sin preaviso, ¿verdad? Y hemos también conocido casos, por ejemplo, voy a mencionar uno, y es el de Holanda, donde las personas que se quedan desempleadas o que pasan, digamos, por esta crisis a tener la mitad de su salario, el gobierno, el Estado asume la otra parte. Es decir, nadie se ha quedado sin su salario completo. Pero esto ha implicado un Estado robusto con la capacidad de responder, ¿verdad? Y obviamente es un modelo que podemos ver como un modelo que hoy podría dar un ejemplo en el país donde las personas realmente se sientan amparadas por un Estado que responde, ¿verdad? Pero también por una empresa que responde, ¿verdad? Así es, Y así en es. una responsabilidad compartida 50-50. ¿Cuáles son nuestras principales lecciones ya para cerrar esta entrevista, Jack, que podríamos sacar desde el punto de vista de las buenas prácticas? Hay empresas, por ejemplo, me gusta mencionarla, El Ángel, que es una empresa que ha tenido una tremenda responsabilidad social en el caso del terremoto de Cinchona, no despidiendo a sus funcionarios, a sus trabajadores, perdón, y nuevamente ahora con el COVID-19, bueno, entonces, si un consumidor consciente decide no comprarle a la Nestlé y sí comprarle al Ángel, que es una empresa nacional, también está contribuyendo a esta reactivación de una economía basada en un consumo responsable y consciente de alguna manera. Cerremos entonces con nuestras lecciones. Sí, aquí voy a hablar de tres cosas muy importantes. Número uno, que el futuro no nos siga alcanzando. Que esta lección que nos sucedió a muchas empresas que tuvieron que cerrar sus puertas o tuvieron que despedir o inclusive tuvieron que disminuir la jornada laboral sirva para que nadie esté exento de un descalabro económico. Es decir, preparar sus recursos y capacidades para el futuro, hacer exámenes o análisis de riesgos. ¿Qué es lo que puede suceder? Si pasa otra pandemia, ¿estoy preparado o no estoy preparado? Diversificar sus portafolios de servicios. Esa es una segunda y clara necesidad. Cuando hablamos de pensamiento lineal, es que las empresas vienen haciendo lo mismo durante muchos años y vienen haciendo pequeños ajustes y eso se cree que es innovación. Eso no es innovación.
La innovación es un acto y un hecho que le genere valor a alguien y que satisfaga una necesidad. Puede ser actual o futura. Y número 3, principalmente, creérsela. El conocimiento que generamos en Costa Rica es inmejorable, por lo menos en lo que es Centroamérica, y me atrevería a decir que en muchos lados de la región. Y así las cosas, con ello, el poder seguir impulsando, siendo nosotros artesanos de los estudiantes, generándoles creatividad, motivándoles a la investigación, al desarrollo, que ellos mismos podamos inyectarles esa chispa de emprendedor, porque no necesariamente emprendedor es aquel que está en su despacho o en su empresa. También emprendedor es aquel que tiene su propia empresa, pero también hay intraemprendedurismo, aquel que puede generar productos y servicios dentro de su organización. Y yo creo que esto parte mucho también de la capacidad de investigar, de estar constantemente nutriendo nuestro conocimiento a partir de una distinta gama de saberes. Eso es lo que seguirá marcando una diferencia para que a futuro no nos vuelva a pasar esta paradoja de la escasez que estamos viviendo actualmente. Muchísimas gracias, Jack Torres, por hacer parte del mundo que soñamos, por ayudarnos a esta reflexión. Él es, como presentamos al inicio, profesor de nuestra Escuela de Administración de la UNED y candidato a doctor del programa Doctorado en Dirección de Empresas del TEC. Muchísimas gracias a Sebastián también por acompañarnos en el control técnico y esperamos, Jack, volver a conversar con vos en otra ocasión en nuestra segunda temporada. Claro que sí, estoy para servirles y muchas gracias por estos importantes espacios. Hasta la próxima. Este ha sido el mundo que soñamos en horario de 11 de la mañana. Les contamos que pues hoy termina esta sesión de programa que hemos venido realizando desde hace aproximadamente mes y medio ya, tratando todos los días de ir pensando qué nuevos escenarios, qué nuevas oportunidades se abren en el mundo con el COVID-19 desde las visiones más amplias que podríamos imaginar. Y también queríamos destacar que estamos muy agradecidos del apoyo que nos han brindado durante esta producción los centros universitarios de la UNED también, que nos han acompañado, programas como el de turismo que han producido también 3 programas en este mes y medio de estar al aire, y que realmente nos honra poder crear un esfuerzo colectivo de tantas instancias de la UNED para repensar el mundo. Y es una despedida temporal, pero no un adiós. Este es un final de una primera temporada que cierra hoy a las 11 de la mañana, pero que tendrá un cierre especial este miércoles 3 de junio a las 2 de la tarde. Tendremos con nosotros la voz de don José Ignacio López Vigil. Él es uno de los grandes aportes académicos y sociales a el movimiento de las radios culturales y comunitarias de América Latina, y es un lujo de verdad tenerlo de vuelta. Lo habíamos tenido hace algunos años también para nuestro aniversario en el 2012 y este año regresa al país a través de la red para estar con nosotros en este espacio el próximo miércoles. Así que no se pierdan esa conversación porque pues estaremos repensando el rol de los medios de comunicación comunitarios, culturales en este escenario del siglo XXI del COVID-19. Así que muchísimas gracias a don Jack Torres por habernos acompañado el día de hoy también, un lujo de verdad haberlo tenido con nosotros y a seguir repensándonos y a ver esta crisis como lo que es, como la mayor oportunidad que hemos tenido de crear un mundo nuevo. Hasta luego. Hasta la próxima. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.